Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ahora es viernes 6 de abril del año 18 del siglo nuevo. Alegrémonos de poder encontrarnos por medio de las ondas radiales de la radio de ustedes y de todos nosotros, La Maya. Hoy, como todos los viernes, nos motiva poder encontrarnos para enfocar e iluminar la historia. Se ha dicho que la historia es maestra de vida, porque se podría decir que si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabremos para dónde vamos, y sobre todo nunca sabremos por qué estamos parados en este momento y dónde estamos parados. Todos somos pasajeros del tiempo, todos. Por eso, cuando somos o inconscientes o desinteresados o ignorantes del pasado, creyendo que solo hay que tener interés en el presente y que solo el presente es importante, somos víctimas fáciles del poder establecido. Peor, porque el orden establecido no lo hemos establecido ninguno de nosotros, ni las reglas del juego, ni las normas del poder, ni el poder de la economía. Nada de eso hemos puesto nosotros. Todo ya estaba listo y agresivo cuando nacimos. Cada viernes, pues, aunque sea de manera breve, nos invitamos a enfrentarnos al pasado. Pero desde acá, desde esta radio, quisiéramos que ese enfrentamiento al pasado, sea lejano o inmediato, lo hagamos con criterio propio, con conocimiento de causa, reflexionando sobre nuestros lógicos intereses de pueblo y de clase trabajadora. Cada uno de nosotros nacimos, llegamos a este mundo y no lo escogimos. Nadie escogimos, ni el pueblo, ni la sociedad, ni la cultura, ni la raza en que hemos nacido. Estamos aquí. Llámesele destino, llámele suerte o mala suerte, llámesele como quiere, pero no escogimos ni el idioma que hablamos siquiera. Pero eso no quiere decir que no hayamos nacido con capacidades para reflexionar, para pensar, ponderar y aún valorar críticamente el mundo al que hemos llegado. Tenemos esa capacidad. Cuando nacimos, ya estaba, y así nos encontramos, con la estructura sociopolítica y económica en la que desarrollamos nuestras existencias. Es por tal razón, y con toda la razón, que debemos de ocupar nuestro intelecto para tener una auténtica interpretación de los hechos de la historia, esa historia que nos influye. Un posible criterio para que no nos traguemos como píldora las interpretaciones noticiosas que se nos entregan en los medios divulgativos, es necesario que en el criterio descubramos cómo esas divulgaciones expansionistas nos manipulan la mente, que ellos nos entregan una manera de pensar y creer a la medida de los propietarios y rectores de esos medios, que son cómplices y delegados de la burguesía y del poder, y existen porque así lo ha permitido el sistema socioeconómico, político y social, para que no nos domine, y en este caso a nosotros que nos domina, debemos de saber pensar, tener preocupación por el pasado, estudiar, ocupar la mente, como dijimos, el intelecto. ¿Por qué? Porque este sistema capitalista promueve y promovido por las clases sociales minoritarias, pero muy poderosas, luchan perennemente para mantener su hegemonía, su superioridad, el dominio total que sea adecuado a sus intereses. Eso es claro.
Nosotros, pueblo mayoría, no tenemos opción de cambiar ningún aspecto de la sociedad, ni mucho menos libertad ni oportunidad. Hay que crearla, hay que buscarla, hay que creer en nosotros mismos, porque es necesario cambiar algunos aspectos de la sociedad. Todo lo que el pueblo, nosotros, mayoría, quisiéramos cambiar, de lo que ya existe desde antes de que naciéramos, está bloqueado. Nada de lo que queremos cambiar es posible fácilmente. Las leyes ya están dictadas. Las reglas económicas son dominadas por unos pocos. Ya están determinados y son inamovibles, escritos no solo en piedra, sino en acero oligárquico. Por eso, nosotros, si ya nos encontramos con un mundo como el que estamos describiendo, tenemos que saber que los componentes miembros de la clase social poderosa, que han creado la ley, han creado la economía y son cómplices y son el soporte del capitalismo, si ellos desean, pueden cambiarlo, pueden cambiar eso que ellos han establecido. Y está hecho para que lo cambien unos pocos que tienen el poder a su conveniencia, pero que no lo cambie el pueblo, que es la víctima de esas determinaciones de esos pocos. O sea, pues, que ese grupo dominante puede cambiar las leyes y las reglas de un país. Un pueblo que es víctima no tiene la oportunidad de hacerlo. Pero dado que el mundo global en que hoy vivimos está imbuido en una red internacional que se llama así globalización, entendamos que nosotros, El Salvador, país centroamericano, parte del continente latinoamericano, estamos hoy más que nunca envueltos en esa globalidad. Entonces, si desde nuestra cercanía logramos atisbar y mirar hacia alrededor y hacia arriba, a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, entonces encontraremos que hay una globalidad que no nace en El Salvador, sino que nace en el llamado imperio estadounidense. Por eso es bueno que retrocedamos en esta exposición y veamos cuál es el argumento que quisiéramos presentar este viernes. Y lo podemos resumir así: que sobre nosotros existe ya una estructura social, una estructura política, una estructura económica, que se nos ha impuesto sobre nosotros, de modo que el conocimiento del pasado o de la historia no es fácil ni es posible, y que el desconocimiento de esa historia favorece que se enraice más en nosotros, en nuestra individualidad, en nuestra colectividad, en nuestro país y en el ámbito internacional, que se enraice más esa globalidad que conviene a unos pocos. Y si no tomamos conciencia, si no tomamos responsabilidad individual como personas que somos, seguiremos siendo víctimas útiles, pero no para nosotros, útiles para el sistema mismo que nos domina. Somos nosotros mismos, con estas actitudes ignorantes, indiferentes, acomodaticias, somos nosotros mismos el combustible para que nos siga condenando y nos siga incendiando y nos siga quemando el sistema en el que hemos nacido. Por eso, ese sistema que nos domina viene desde el punto de mando de un pensamiento dominante. No podemos creer que eso es espontáneo, no. Hay un punto de mando, de comienzo y de inicio del pensamiento dominante y global que hoy cubre toda la sociedad, y hablamos de la sociedad capitalista, y que ocupa muy bien esa globalidad,
ese mundo capitalista, esa red de dominio internacional, ocupa muy bien las élites de cada país, los grupos minoritarios poderosos y cómplices de cada país para influir en el país del que se pueda hablar y decir. Y aquí estamos hablando de El Salvador. Hay una élite, hay un grupo minoritario, hay un grupo de criollos que sirve y le echa combustible al sistema capitalista, a la globalización, y también nosotros con nuestra indiferencia somos eso, combustible que alimenta al sistema capitalista y a la globalización capitalista. Desde ahí pues podemos ver con mucha claridad que solo existen fronteras para los ciudadanos, solo existen fronteras para las personas, pero no hay frontera para las economías, no hay frontera ni para el dinero, no hay fronteras para las mercancías, no hay frontera para las comunicaciones, no hay frontera para todo el poder del capital, solamente hay fronteras y límites para nosotros, los humanos, los que somos parte básica de la sociedad, pero que somos víctimas de lo que ya encontramos cuando nacimos. Por eso, para las comunicaciones no hay frontera. Cada vez se borran fronteras para todo lo que convenga al capitalismo y se cierran fronteras para todo lo que convenga al pueblo y a los pueblos. Si no, lo estamos viendo con los emigrantes. Ahí están 1.500 hermanos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que caminan buscando una esperanza hacia los Estados Unidos. Y sale el señor Trump, PETA, que siempre es ave de mal agüero, exigiéndole al gobierno mexicano que los detenga, pero obligando al gobierno mexicano, al gobierno guatemalteco, hondureño y salvadoreño a que aceptemos todo lo que de ellos viene y lo que a ellos les conviene. Por eso, las fronteras no existen para el imperio, existen para nosotros los sometidos. Bueno, por eso pues, aún hoy han impuesto la globalización de la violencia militar. No hay frontera para las guerras, no hay frontera para las invasiones, no hay frontera para la diplomacia y dominio estadounidense, yanqui, gringo. Por eso tomemos conciencia que todo aquello que borra fronteras son parte de la violencia global establecida. Y eso es la gran ganancia de las oligarquías burguesas autoproclamadas nacionalistas, porque esa anulación de fronteras les facilita a ellos también movilizarse con sus riquezas, con todo el despojo que hagan. Pero hay fronteras para los pobres, no para los poderosos. Ellos se autoproclaman nacionalistas para saciar su voracidad. Se hartan de riqueza y de poder. Y la primera preocupación para poder mantener esa hegemonía, ese poder, esos privilegios y el borrar fronteras para ellos es lograr imponer interpretación, la manera de ver los acontecimientos de la realidad. Les preocupa mucho y es su objetivo tener el dominio del pensamiento y se apropian de las conciencias de nosotros, la mayoría. Si hacemos un análisis, muchos de la población, de la ciudadanía, tienen un pensamiento que no es propio, que tampoco es alquilado, se lo han metido como ajeno, como un injerto en su personalidad para que pensemos de manera capitalista y de manera como piensa el poder y el dinero. Por eso, ante lo que estamos viviendo cada uno, como parte de esta colectividad popular salvadoreña, de esta sociedad salvadoreña, debemos hacer un esfuercito todos para superar ese dominio en el que se desarrollan nuestras existencias.
Creemos que somos libres, no somos libres. Nuestro pensamiento es propio, no es propio. Nuestro dinero es propio, no es propio. Nuestra manera de actuar no es propia. Estamos domesticados constantemente. Si no, examínense a ver si hay una autonomía espiritual, intelectual y moral. Por eso debemos de preocuparnos por identificar quiénes son los que administran y dominan los instrumentos con que se nos domestica. Se nos domestica a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy la emigración forzada, porque no es libre, es forzada, es parte de la domesticación internacional, en la que nos han dicho que fuera del país, y posiblemente así sea, hay más que aquí dentro del país, pero los culpables y responsables están aquí riéndose de ver las calamidades en que el pueblo pasa para emigrar y buscar lo que aquí no le dan, porque los capitales salvadoreños no están en El Salvador, están en Estados Unidos, y las exportaciones de la mano de obra, el producto de la mano de obra, no es para El Salvador, es para exportar, y detrás de ahí es que van las manos de obra de nosotros, nuestros pueblos, nuestros hermanos, a buscar en el exterior lo que de aquí se exporta al exterior. Y en la medida que nosotros aumentemos nuestros conocimientos, en la medida que nuestros conocimientos crezcan y nos apropiemos de esos conocimientos, hasta entonces iniciaremos un camino diferente para nuestras vidas. Bueno, nuestro maestro lo dijo, nuestro maestro político, el gran Jesús. La verdad os hará libres, dijo. Y todos sabemos que es verdad, que el conocimiento da poder, da independencia, da alegría, da fortaleza. Y por eso podemos concluir que el conocimiento del pasado, el conocimiento real de lo que viene empujándonos en la vida, de esos acontecimientos que nos han llevado al punto donde estamos, ha sido siempre e intencionalmente bloqueado. Por eso no lo conocemos ni lo interpretamos bien. Ese conocimiento del pasado ha sido desfigurado, manipulado para que entendamos lo que esa minoría quiere que entendamos. Mantener, pues, en ignorancia y desconocimiento a las mayorías populares es el objetivo primordial de las clases sociales dominantes. Y eso lo hacen por medio de la información, que es desinformación, de la prensa y la libertad de expresión. Si ellos son dueños de los instrumentos, radio, televisión y imprentas, ellos van a decir lo que quieran. Ahí no hay libertad de nada, sino la libertinaje de quienes son los propietarios de la capacidad de informar. Por eso, entendamos que cuando esas clases dominantes tienen como objetivo principal mantenernos desconocedores de la realidad, ahí comienza la tal mencionada lucha de clases. Cuando la clase que se autoproclama superior se impone con su economía, se impone con su ideología, se impone inculcándonos una cultura que no nos pertenece, ocupando todo el sistema jurídico elaborado por ellos mismos, bloqueando la democratización de las publicaciones, de la información, y alardeando diariamente que ellos son defensores de libre pensamiento y de opinión. ¿Por qué? Porque son ellos los que, hablando de libre pensamiento y de opinión, nos imponen su única manera de pensar y de opinar. El pueblo no tiene capacidad de opinar. Nosotros, oyentes de esta radio, no tenemos capacidad de opinar. Y es verdad
llaman a esta radio y se expresan, pero hasta nosotros mismos nos bloqueamos, porque queremos decir tanto sin preparar lo que vamos a decir, que al final posiblemente hablemos bastante, nos escuchan, pero no hemos logrado mandar el pensamiento, no hemos logrado mandar el mensaje, no hemos concentrado la idea. Somos víctimas también del consumismo, de la verborrea y de la palabra. Hablamos creyendo que con hablar más hemos dicho todo. El que menos habla y concentra, ese puede decir en 3 o 4 palabras lo que ha pensado, reflexionado. Pero para compararlo, también esa clase social alardea de libertad de prensa y se apropian del poder de la radio, del poder de la televisión y del poder de los escritos. En este país no hay democracia. Nosotros tenemos que comprar esos panfletos donde nos meten terrorismo informático. No nos queda más que ver en las televisiones esas novelas y todo ese enfoque de la vida, o en las radios, que lo que nos enseñan es totalmente negativo a nuestro favor. Y desde ese punto de vista repetimos sin querer el mismo comportamiento de los patrones y de los patronos. Invitémonos pues, preocupémonos pues de conocer la raíz y el origen de las cosas. El conocimiento no nace espontáneamente. Todos debemos ocupar el poder de deducción, el poder de mirar, comprender, aprender y comprender. ¿Cuántos de nosotros tenemos muy dormido nuestro proceso de conocer? Se llama proceso cognoscitivo. ¿Cuánta negligencia, cuánta haraganería mental, cuánta cobardía intelectual y espiritual padecemos? Pero no nos convencemos. Ni viéndonos en un espejo nos damos cuenta todos los lacerados y heridos que estamos por este sistema sociopolítico, intelectual mismo y espiritual que nos ha puesto las clases dominantes por medio de todos sus instrumentos con que nos influyen. Por eso, aunque la frase es muy dura pero real, el pensador francés René Descartes dijo, y con mucha razón, la raíz de todos los males es la conciencia. Y es por eso que muchos de nosotros no tenemos la valentía de retomar nuestra conciencia. No tenemos la valentía porque le tenemos miedo al riesgo para crear un criterio propio y defenderlo. ¿Cuántos de nosotros, por no tener problemas, por no tener conflictos, aceptamos y somos víctimas de ignorantes con poder? ¿Cuántos padecemos de temor, terror, miedo a la verdad? Si alguien pues considera que no, quizás las palabras sean fuertes, pero como dijo aquel mismo refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y muchos de nosotros somos médicos para los demás, pero no nos curamos a nosotros mismos. Va también para mi persona, va para todos los que participamos en este programa. Por eso, pues, quisiéramos, esperáramos, deseamos no haber caminado por las nubes al exponer este argumento. Quisiéramos ser más simples y más sencillos, pero esa simplicidad y esa sencillez no lo vamos a lograr si cada uno de nosotros no ponemos el consentimiento personal, y valga la redundancia, el consentimiento personal de cada uno. Por eso, ante lo expuesto, qué bueno será que reflexionemos que son otros, y de paso esas clases sociales con dinero y poder que le ponen el precio, por ejemplo, a la mano de obra. ¿Quién decide cuánto nos pagan o cuánto no nos pagan? Hasta mismo, ¿quién decide de nuestro dinero dónde lo ponen y cuánto nos quitan? Y somos nosotros mismos.
No nos hemos dado cuenta cómo deciden sobre nuestras vidas. Creemos que somos libres porque extendemos la mano para recibir un salario, pero no nos damos cuenta que ese salario está determinado por otros y que ya acogieron lo que ellos necesitaban, sus impuestos, sus recortes. ¿Por qué será que el campesinado siembra y son otros, los comerciantes y los usureros, los que le ponen el precio a sus productos? ¿Nos hemos dado cuenta de eso? ¿Por qué será que son esos pocos que nos imponen la deuda? ¿Por qué será que esos pocos también nos imponen la moda? La moda no solo de vestir, sino también la moda de comer y la moda de divertirnos. Y creemos que somos libres. ¿Por qué? Porque no tomamos el riesgo de tomar conciencia, aunque sea doloroso, aunque reconozcamos los males y tengamos que enfrentarnos a ellos. Esa es parte de la libertad, saber enfrentarse con valor a lo que nos hace daño, pero desde nosotros mismos. Por eso, también tenemos que mirarnos en el espejo de otros países. Si hablamos de globalización, tratemos de ver las problemáticas de la historia, no solo desde nuestro país, que de paso y quede claro, no lo conocemos del todo, porque lo que nos dijeron en las clases y en las aulas escolares y en las universidades, que deja mucho que desear. Por eso, superemos nuestro nacionalismo y mirémonos en el espejo de otros países y naciones. Y quisiera referirme a algo muy corto y breve. ¿Con qué facilidad hemos aprendido y nos han enseñado a olvidar? Por ejemplo, en el caso de Honduras y sus elecciones. Y aquí acabamos de tener unas elecciones. Pero miren cómo se nos olvidó el chambre. Posiblemente hemos sido muy escasos en reflexionar lo que sucedió en Honduras y lo que sucedió en El Salvador. Es muy parecido. Allá en Honduras, no olvidemos, hubo un apagón de luces y en ese apagón de luces cambió el resultado. Lo revirtieron. Revertir quiere decir ponerlo al revés o ponerlo patas arriba. Aquí, en las primeras de cambio, iban ganando los de abajo, los de la lista inferior, y de repente y con todo descaro dijeron que se habían equivocado y le dieron vuelto al asunto. Lo revirtieron. Miren qué palabra más bonita, revertir, por no decir poner patas arriba o hacer fraude. Se cambió y fue aceptado por unos y por otros, porque así les convenía. Se prometió, igual que en Honduras, que se iba a dar en 3 días los resultados, y allá en Honduras ya sabemos hasta dónde se llegó. Y aquí, en El Salvador, se tardaron 1 mes. 3 días que se convirtieron en 1 mes. El sistema aprende. No lo iban a hacer tan descaradamente como lo hicieron en Honduras, pero lo han hecho de igual manera y con efectos muy parecidos. Y aquí no estamos hablando solo de los resultados, de quién ganó. Estamos hablando del método, del parecimiento, de la similitud. Y todavía más. Aquí colaboró el pueblo votante poniendo el punto sobre la I, como se dice, repudiando a todo el sistema electoral. Con la abstención y la nulidad que hizo, también cambió la manera de fraude. El fraude se les complicó. Por el otro lado, el sistema electorero creado genialmente por unos que se llaman magistrados, no lograron atisbar que el pueblo también tiene conocimiento y voluntad, y le quitó votos a la derecha y le votó votos a la izquierda. Y se desvió. No es que hayan salido más los del PCN y los de otros minoritarios y los de Gana, no. Es que en el vacío, como quien deja la puerta sin llave, ingresaron. No por mayoría de votos, sino que
porque el sistema electorero está desprestigiado y el pueblo nos dio una lección. Pero reflexionamos tan poco que nos ponemos a pelear unos con otros, en vez de ver la raíz y la naturaleza del enemigo real del sistema global en el que nos han metido. Por eso todavía unamos más esa creación genial de unos maestrados que le ganan a la mentalidad y al poder de cambio que tiene Pedro Urdemales. Han creado el sistema de votación más complicado de todos los países donde hay elecciones y votaciones. Imagínense, dividir el voto en migajas, repartirlo en fracciones. No lo pudo haber logrado ni Quevedo con su literatura genial, ni Cervantes cuando crió el Quijote. Cuán rápido olvidamos, con qué facilidad estamos domesticados, amallados y conducidos y condicionados para que desviemos nuestra atención. Con qué facilidad nos ponemos a pelear unos contra otros, pueblo contra pueblo. El hambre no tiene partido, la enfermedad no tiene partido ni tiene derecho al voto. El mal salario no tiene partido ni derecho al voto. La pobreza, la violencia callejera, tiene inductores, pero el que sufre es el pueblo. Y podemos hacer la imaginación como en las graderías se alegran sonrientes y se sientan los reyes del engaño y del dominio hegemónico. Ahí está esa minoría riéndose en las graderías de galería, sonrientes, son los reyes del engaño, y por eso sumámosle la complicidad y la miopía de algunos que, alegando que piensan como el pueblo mayoría, se alejan del pueblo mayoría. ¿Y por qué es que podemos afirmar que tanto unos como otros juntan el hambre con las ganas de comer? Digo yo, pues, vea. Y por eso tenemos que señalar que los que urden la historia con intenciones que nos ilusionan, creyendo que se pueden freír helados, usan la tramoya de publicaciones, como el caso de la prensa capitalista neoliberal, que nos muestra, por ejemplo, desviando un poco el tema, pero cayendo en cinta, nos muestra el aberrante caso expresado en Brasil de Luis Ignacio da Lula, o Luis Ignacio da Silva Lula, allá en Brasil. Miren, todo esto tiene que ver por el olvido en que nos meten. Todo el fenómeno de la administración de un juicio nos lo presentan aquí los reyes del engaño y de la mentira como lo más normal y lo más conveniente, cuando en verdad basta detenernos un poquito y descubrimos que nunca se ha demostrado nada de lo que se le acusa a ese obrero que tuvo el delito de llegar a ser presidente y de pensar en los pobres. Porque hemos aprendido a olvidar y no hemos logrado identificar a nuestros compañeros, y peor, no logramos identificar a nuestros enemigos. Sino, hablando de Lula, cómo manejan la noticia, también podemos hablar del caso de Mel Zelaya en Honduras, que fue un golpe de Estado, que duró ese golpe de Estado hasta la validación legalística del fraude electoral, y ahí está, aceptado por los reyes del engaño, que dicen que son adalides de la libertad de prensa y de opinión, pero es su única opinión. Y, por supuesto, nos han enseñado a olvidar la destitución del presidente Lugo en Paraguay, que fue así, un golpe de Estado desde la Asamblea Legislativa o Parlamento, llámesele como se quiera,
y de la noche a la mañana urdiendo un acto X de violencia y de de encuentros entre campesinos y policías. Lo destituyeron usando la ley que ellos mismos habían hecho. Y por supuesto, también en el arte de el engaño y de enseñarnos a olvidar, ni cuenta nos dimos ni nos damos lo que sucede y sucedió en Haití con los presidentes Aristide y otros países del Caribe, donde desde la legalidad, pero no desde la legitimidad, quitan presidentes a su gusto y a su medida, y como dicen que son democráticos, ya no lo hacen con ejércitos, sino que lo hacen con sus leyes. Pero aquí, en este país, sí brilla el cinismo con que proclaman y condenan al gobierno venezolano. Hoy ya no es Cuba el problema, hoy es Venezuela, por la única razón de que ese gobierno no está enfilado con la política injerencista del Washington, del Pentágono o del Calígula Trump. Sabemos quién era Calígula, tal vez no en las películas lo habremos visto. Era un emperador loco y afeminado que existió allá en Roma. O sea pues, que debemos ponernos en línea de conocer el pasado nacional y el pasado internacional, que se llama historia. Y debemos de conocerlo para interpretar desde el pueblo y como pueblo lo que es verdad para el pueblo, para que no nos den más de lo mismo, o como se dice en El Salvador, atol con el dedo. Y no continuemos siendo víctimas manipuladas como títeres por esa minoría que tiene un inmenso poder global. Nace en otro lugar, pero llega hasta El Salvador y desde aquí se revierte, y han sido globalizados también todos esos poderes, con que ya sin armas, pero con mucha presión. Ahora la democracia es nada más y nada menos que un puño de acero envuelto en unas leyes con apariencia de democracia. Metiéndonos pues en este globalismo internacional, nos encontramos con infinidad de historias desconocidas. Pero hay que conocer la historia. Desconocidas, distorsionadas, entregadas en verdades a medias, destruidas totalmente. Esa verdad ha sido sepultada. La verdad sobre las guerras de conquista, sobre las invasiones por el poder militar, diplomático y económico yanqui. ¿Cómo se nos hace creer que ellos son representantes de la democracia? Pues hoy quisiéramos alertarlos que está presente una amenaza real, verdadera, que tiene una larga historia, pero que esa amenaza, los oligarcas salvadoreños, los poderes de hecho en el mundo capitalista la están ocultando, escamoteando, sin considerar que los verdaderos afectados seremos nosotros, los de abajo, los trabajadores. Cuando por allá son las tormentas, aquí vienen a caer los rayos. Y si el cuento o historia real de la guerra comercial que hay ahora y que se lleva a cabo entre Estados Unidos y China, nosotros seremos las víctimas inmediatas. El yanqui del Ku Klux Klan, don Donald Trump, impuso a los productos de exportación china aranceles que afectaron la economía de China. Las causas son sencillamente los intereses económicos de Estados Unidos. Y lo que nunca esperaron fue que antes de 24 horas el poder chino continental impuso el 25% de impuesto al valor, o sea, la cuarta parte del valor de lo que llegan se lo puso de impuesto a todos los productos gringos. Y muy diplomáticamente los chinos les han amenazado con devolverles los bonos de la deuda externa a Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?
Mucho. Para Latinoamérica, que dicen que somos el patio trasero. Para Centroamérica, para nosotros, que es la chibola con que juegan ping-pong. Pues simplemente el desaparecido Paco Flores nos impuso una moneda que no es nuestra, que no corresponde a nuestras producciones, que se llama dólar. Y ahí tenemos el problema, que si colapsa el dólar en el mercado internacional, harán que todos los productos, especialmente los del Salvador, de que estamos hablando, todos los productos que nosotros exportamos o que exportan a nombre de nosotros, se les van a caer el precio. Y como país seremos arrastrados económicamente, porque al perder el valor de lo que se manda al exterior y lo poco que se vende al exterior, los cafetaleros, los cañeros, los industriales X aquí, al perder en sus ventas, lo que harán inmediatamente es subir los precios de todos los productos nacionales, especialmente la canasta básica. Y tratarán no solo de subir los precios, sino de bajar los salarios y despedir trabajadores, alegando que no tienen dinero para pagar. Pero como es de costumbre, esas familias minoritarias, oligarcas, salvadoreñas y burguesas, que son propietarios de la economía, hoy esconden esa historia verdadera y publican noticias muy distractivas. Nos publican terrorismo noticioso para que no le pongamos atención a esa cruel amenaza de hambre y de escasez que podemos pasar y que pasaremos probablemente, porque los señores chinos están dispuestos a demostrarle al señor Trompeta que las cosas no son como antes. Bueno, y todo por culpa ¿de quién? De las actuaciones, de las actitudes y las caligulescas actuaciones de ese señor, que pudo haber cambiado, pero no es ni respetuoso ni con su pueblo estadounidense, ni respeta la política internacional, ni respeta a los pueblos, y mucho menos a nosotros, que nos hizo una ofensa la vez pasada, declarándonos agujeros de estiércol, para citar una buena palabra. Amigos, hermanos, compañeros, esperamos que nos sigamos oyendo los viernes y los miércoles, y se les recuerda y avisa a los de Chiltepán que mañana tienen reunión y tienen una discusión de cosas muy interesantes postelectorales. Que Dios los bendiga, reúnanse, estudien, ocupen el seso y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.